Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Llegamos al fin de estas dos partes del papel de las naciones. El rol de las naciones exactamente es las naciones, segunda parte, y la guerra contra el pueblo de Dios. Hay un símbolo muy importante que quiero que hoy repasemos y es el símbolo de la espada en la Biblia. En el libro de Apocalipsis, capítulo número 13, dice que una de las bestias, el poder religioso, recibió una herida de espada, pero se sanó de la herida de espada, se sanó y todo el mundo se maravilló en pos de él. ¿Qué significa esto de la espada y de la herida de espada? Bueno, acompáñanos hoy a entender este símbolo profético que nos ayuda a estudiar mejor la palabra de Dios. Lecciones de la Biblia. A continuación. Oramos. Padre bueno, gracias por tus bendiciones y misericordias en este día y habernos ayudado tanto en el estudio de esta semana. En el nombre de Jesús, amén. Bien, nuestro tema para estudiar y meditar, entonces vamos a estudiar esto de las dos espadas. ¿Qué es la espada? La Biblia menciona que hay dos espadas. Espada 1, la palabra de Dios le fue dada a la iglesia. Eso está en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que esta espada es la Biblia, la palabra de Dios. Dios se la entregó a la iglesia para que predique el evangelio y mejore la vida aquí en las naciones. Espada número 2. Nos tenemos que mudar a Romanos, capítulo número 13, y hay que leer varios versículos. Voy a empezar desde el 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios. ¿Quién? Los magistrados. Para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Esta segunda espada es el poder civil, el que Dios le dio a los magistrados, a los gobernantes, para ejecutar el bien y el mal y juzgar al malo y mandarlo a la cárcel y cuidar al bueno. Es una alta responsabilidad de todos los que imparten justicia y la tendrán que ver con Dios. Así que hay una espada que Dios le entregó al poder civil para que gobierne y lo haga bien. Y hay una espada que se la entregó a la iglesia para que predique el evangelio. Van separadas, no le entregó las dos espadas a la iglesia. Todo gobierno que une el civil y el religioso para gobernar, se vuelve tirano y perseguidor y no cumple con las funciones de Dios. Ahora, entendiendo esto, ahora sí podemos mirar en Apocalipsis capítulo número 13, cuál fue la herida de espada y por qué esa herida de espada no se ha sanado, pero pronto se va a sanar. En Apocalipsis capítulo número 13, versículo número 14 dice: engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra, que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Quién recibió una herida de espada? El poder papal en el 538, Clodoveo le dio la otra espada. Y el poder papal durante 1260 años tuvo las dos espadas juntas, civil, religioso. Persiguió, asesinó, dividió reinos, hizo cuanto quiso, según Daniel capítulo número 7. Pero con Napoleón ocurrió esto, una herida de espada. Le quitaron esta espada del poder civil. Pero dice que su herida se sanará. ¿Cómo se sanará? No son los tratados de Letrán de 1942 que devuelven al Vaticano sus territorios. No es todo el recorrido que hacen en todo el mundo los papas.
es que la otra espada se la van a devolver y volverá a tener poder civil y religioso junto, porque habrá otra nación, como los Estados Unidos, que apoyarán todo este proceso. Qué interesante es poder entender que una espada en la Biblia puede tener dos significados y que Dios a la iglesia le dio la espada de la predicación, no para que se duerma, no para que se vuelva orgullosa de que tiene la verdad, sino que se vuelva feliz, dichosa y gozosa de decir, todos los días hacemos algo por alguien para acercarlo al Señor. Nuestra tarea es bien seria. El diablo tiene las naciones, Dios tiene la nación, su iglesia, y hemos de cuidar esta nación, unirnos, consagrarnos y predicar el Evangelio del Señor. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendición.